Déjame orar y ahí empiezas, ¿ya? Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Señor amado, gracias por este día, gracias por esta lluvia, gracias por tu amor, por tu misericordia, por la vida de cada uno de estos jóvenes, por su familia, Señor amado. Yo te pido que puedas fortalecerlos, que sus corazones, Señor, tu palabra sea dando frutos a tu tiempo. Que ellos puedan cumplir la meta, Señor, de muy pronto estar en primero de bachillerato. Que ellos puedan, Señor, ser responsables con sus obligaciones. Suple toda necesidad, Señor, en su familia, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Daniel, empezamos. Los que recién ingresaron, por favor, enciendan la cámara y escriban su asistencia. Buenos días, mis y compañeros. Mi nombre es José Arne Cruz, de 10º A, y les voy a presentar mi tema de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos, no están garantizados por ningún Estado. Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros, con independencia de nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde los más fundamentales del derecho a la vida hasta los que dan valor a nuestra vida, como los derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad. Universal e inalienable. Al principio de la universalidad, universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Los derechos humanos son inalienables, no deberían suprimirse a excepción de situaciones concretas y conforme a un procedimiento adecuado. Indivisible e interdependiente. Todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Esto significa que un conjunto de derechos no puede disfrutarse plenamente si nosotros, por ejemplo, avanzar en los derechos civiles y políticos facilita el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Equitativo y no discriminatorio. El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La ausencia de discriminación establecida en el artículo 2 es lo que garantiza esta igualdad. La no discriminación trasciende todo el derecho internacional de derechos humanos. Aquí tenemos un ejemplo de los derechos humanos. Por ejemplo, derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a que su vida sea respetada. Este derecho debe conceptualizarse en dos sentidos. Como una obligación para el Estado de respetar la vida dentro del ejercicio de sus funciones, o como una limitación al actuar de dos particulares para que ninguna persona prive de la vida a otra. Derecho de igualdad y prohibición de discriminación, derecho de integridad y seguridad personal, derecho a la libertad de tránsito y residencia, derecho al acceso a la justicia, derecho y retroactividad de la ley, derecho a la audiencia y debido proceso legal. Derecho a la vivienda, derecho al agua y saneamiento, derecho a la alimentación, derecho al ambiente sano, derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad, derecho a los pueblos y comunicaciones indígenas, derecho al trabajo, derecho en el trabajo, derecho a la seguridad social, derecho de las niñas, niños y adolescentes, derecho a las personas con discapacidad y derecho a las personas adultas mayores. Gracias.
Tiene el micro apagado. Pago aquí porque hay mucha ayuda. Las preguntas, Daniel. Ya se las mando. Pues. Ya, ok. Las subes al grupo. Ya. Un ratito. Se pueden abrir las diapositivas que se va a abrir. Encienden la cámara. Los que tienen las cámaras apagadas, a eso les voy a hacer preguntas. Bueno, derechos universales o derechos humanos fueron creados en 1948. Como origen tiene, 1948. ¿Por qué se crearon? Con el fin de que todos tengamos igualdades de derechos en todos los aspectos. Como decía Daniel, derecho a la vida, derecho a que la justicia nos trate de igual manera a todos. No por el color de la piel, por el sexo, por el idioma, por el lugar donde nos encontremos, no estamos exentos de que nosotros no podamos ejercer nuestros derechos humanos. Ahora, había una palabra ahí y que era inalienable. Es decir, que tus derechos no es que tú se los puedes transmitir de una a otra persona y que son inviolables, ¿verdad? Sino que una vez que nacemos, nosotros como seres humanos ya tenemos nuestros derechos activados. Desde antes de que nazcamos, nosotros ya tenemos derechos a la vida, por ejemplo. Pero cuando este grupo de personas pelean porque el derecho a abortar, muchas veces los derechos humanos son violados y vulnerados, porque es un ser que va a nacer, ¿verdad? Y ya debe tener vigentes sus derechos humanos, pero los están violando cuando decide un gobierno aceptar una ley de aborto. Entonces, esta es una manera también en la cual se viola los derechos humanos. Bueno, y en este mundo y en los países tercermundistas, como nos llaman a nosotros, chicos, es como normal que nos violen nuestros derechos. Por eso es que cuando hubieron las matanzas en la cárcel, los derechos humanos habían extendido una carta exigiéndole al país o al Estado en este caso, ¿por qué no ha hecho nada? Y las personas están muriendo dentro de las cárceles. Los derechos son universales, los derechos no significa que usted renuncie, entonces son irrenunciables. Pero estaba hablando Daniel que hay ocasiones en las cuales hay derechos en momentos en que las personas no pueden ejercer sus derechos. Y como son irrenunciables, así usted esté en la cárcel, usted tiene las garantías de sus derechos. Y hay entidades en todos los países, los cuales son vigilantes de que los derechos humanos se cumplan o más bien se hagan respetar. Eso es importante. Miren, chicos, el día de hoy Melanie no se ha conectado. Yo le dije bien claro, el que no se conecta a clase y no da su exposición, se queda sin nota. Porque no me he escrito, me hubiera escrito, ¿sabe qué, hermana? Estoy enferma. Como yo les dije, ¿no? Chicos, si les pasa algo, escríbanme.
A mí nadie me ha escrito de parte de Melanie diciéndome que está enferma. Por si acaso, dije yo, porque como mi teléfono anda medio loquito otra vez, de tanta información que tiene, dije, voy a revisar por si acaso Melanie me haya escrito, pero no tengo nada aquí. Y ella se conectó hace poco. Entonces, no me ha escrito nada, significa que ella, para mí, yo digo que está bien, porque no me ha escrito ni ella, ni su mamá, ni nadie. Entonces, para mí, ella está muy bien. Pero, por ejemplo, un ratito. Si ella, por ejemplo, se enfermó ayer o se enfermó antes de ayer, bueno, el día lunes creo que les di ya los tiempos de exposición, ella debió haberme escrito, hermana, estoy delicada de salud, no puedo conectarme a sus clases, y yo veía cómo solucionar. Así que voy a darles yo la clase de la exposición de ella, porque ella ya no la puede dar, ya se va la fecha. Les comparto las diapositivas. Y a ella le correspondían los derechos civiles y derechos políticos. Vamos a hablar un poco sobre los derechos. Ya hemos hablado de los derechos en general, bueno, con Daniel nos ayudó con esto, entonces vamos a hablar ahora específicamente de derechos civiles y derechos políticos. Los derechos civiles y políticos son dos categorías de derechos que a veces suelen estudiarse de forma conjunta o en general. Son derechos que protegen las libertades individuales, que nadie las quebrante, que nadie las viole, que nadie represione por parte del poder, sea del gobierno o de cualquier otro agente político, público o privado. Y garantizan la capacidad del ciudadano para participar, lo que no había en las colonias, en el apartheid, que no podían participar en la vida civil y política del Estado, en condiciones de igualdad y sin discriminación. Así que nosotros tenemos nuestros derechos civiles y penales y políticos vigentes. ¿Cuáles son estos derechos civiles? Son derechos civiles, entre otros, los de la vida, la libertad, la seguridad personal, la honra, la propiedad, la intimidad personal. Mire, intimidad personal y familiar. La inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. Usted tiene derecho civil de formar una familia, un hogar, de expresarse libremente a través, ¿verdad?, de expresar sus pensamientos, de profesar una religión, porque nuestra Constitución tiene como derecho la parte religiosa laica, es decir, que usted puede profesar cualquier religión o no profesar ninguna religión. Como derechos políticos, la libertad de opinión y expresión del pensamiento a través de los medios de comunicación social, la inviolabilidad del domicilio, el derecho a transitar libremente, de estar en su país, territorio nacional, y escoger su residencia, es decir, donde usted desea vivir. El derecho de la asociación con fines pacíficos. Pueden asociarse con fines pacíficos. Y aquí está este organizador que se las voy a enviar, que su compañera las ha hecho aquí. Okay. Y aquí sí están las preguntas. ¿Qué son los derechos políticos y los derechos sociales? Mencioné 3 derechos civiles y 3 derechos políticos. ¿Cuándo, chicos, nosotros no podemos ejercer nuestros derechos? Cuando nosotros hemos sido juzgados. Tenemos un juicio ya juzgado con años de prisión. Ahí sí que no podemos
circular libremente, porque estos derechos están reprimidos porque ya hay una sentencia ejecutada. Entonces, en este caso, las cosas ya cambian. Ok, déjenme ver si puedo abrir la... Daniel, reenvíame en este momento tu diapositiva porque ya mejoró el internet, en la onda. Para acotar algo en los derechos. Ok, Daniel, mira, ahí sí me llegó rápido. Vamos a abrirlo. Voy a hacer preguntitas de ayer, del texto, de la actividad. Dijimos las 3 primeras preguntas. Las 3 primeras actividades. Voy a dejar que se me abra aquí. Y voy a empezar con las preguntitas. Me levantan la manita si están viendo las diapositivas de Daniel. No, ya déjenme salir y regresar nuevamente. Porque ya se pudieron abrir. Allí sí, me levantan la manita. Ok, chicos, bueno. Gracias. Perdón. ¿Qué son los derechos humanos? Va a escribir, voy a dictarles las preguntas, ¿ya? Número 1. ¿Qué son los derechos humanos? Vayan escribiendo. ¿Qué son los derechos humanos? Mira, aquí está la destreza. No se olvide de escribir su destreza, que la tiene en el texto. Discutir, cuando usted dé su exposición, va a empezar primero con su destreza. Significa que esta destreza debe ir en una sola diapositiva aquí arriba. O sea, le voy a hacer el cambio, ¿ya? Para que usted se dé cuenta. Déjenme insertarle una diapositiva. Para que se dé cuenta que usted la destreza la coloca acá arriba, solita. Luego viene el título. Después del título, allí sí viene todo lo que va a exponer, que son los derechos humanos. Son derechos, mire, derechos que tenemos básicamente para existir como seres humanos. Básicamente para existir como seres humanos. Bueno, estos derechos humanos son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, del género, del origen étnico, nacional, color, religión, idioma, cualquier otra condición. Nosotros nacemos ya con estos derechos incorporados. Bueno, desde antes yo le digo, porque tenemos derecho a la vida. Varían de lo más fundamental, desde el derecho a la vida hasta los que dan valores a nuestra vida, como derecho a alimentación, a educación, a trabajo, a la salud y a la libertad. Quienes deben de precautelar y hacer valer estos derechos de la alimentación, educación, son los estados, los gobiernos que estamos nosotros bajo estos gobiernos, ¿verdad? Llámese socialista, llámese capitalista, llámese conservador, el gobierno democrático. Los derechos son universales y son irrenunciables, inalienables. Entonces, universal e inalienable. El principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra angular, es decir, el centro del derecho internacional de nuestros derechos humanos. Los derechos humanos son inalienables, no deberían suprimirse a excepción de situaciones concretas y conforme a un procedimiento adecuado. Aquí viene el problema
ya sentenciados, cadenas perpetuas, por ejemplo. Entonces ellos nunca van a salir de las cárceles. Es indivisible e interdependiente. Todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Esto significa que un conjunto de derechos no puede disfrutarse plenamente sin los otros. Por ejemplo, avanzar en los derechos civiles y políticos facilita el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Cada uno de ellos va enlazado. No puede ir por separado. Equitativo y no discriminatorio. En el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todos los seres humanos nacen libres, somos iguales y tenemos dignidad y derechos. La ausencia de la discriminación establecida en el artículo número 2 es lo que garantiza esta igualdad, que por cierto no se cumple. La no discriminación trasciende todo el derecho internacional de derechos humanos. Y aquí están los derechos nuestros. Derecho a la vida, la número 1, mire. Número 1. Derecho a la igualdad, prohibición de la discriminación, derecho a la integridad, derecho a la libertad de tránsito y residencia. Usted elige dónde ir, dónde vivir. Mire cómo están vulnerando nuestro derecho de la libertad de tránsito cuando nos están obligando a presentar un carnet de vacunación. Miren, y nos están coartando nuestra libertad de tránsito. Ahí está nuestra, vulnerando ese derecho. Derecho a acceso a la justicia, derecho a la irretroactividad de la ley, derecho de ausencia y debido proceso legal, derecho de la víctima u ofendido, derecho a la inviolabilidad del domicilio, cuando se meten a robarnos y a hacer cosas en nuestro domicilio sin nuestra autorización, derecho a la inviolabilidad de comunicación privada, ejemplo, de que de pronto se les pierde su teléfono, cogen toda su información y se la comienzan a dar a conocer en las redes sociales. Todo eso es un derecho. Por eso también hay un juicio. Inviolabilidad, ya dije, de las comunicaciones privadas, derecho a la propiedad, lo mío. Por eso existe un lugar donde usted va y registra como propio alguna cosa por allí, ¿verdad? Los artistas lo hacen cuando ellos son los creadores de algo, entonces sí, o de texto también, los textos, bueno, los autores van y registran que eso es propiedad privada y por lo tanto el que lo toma sin autorización va a tener que, lo deben denunciar porque se llama ya plagio, así que aquí está nuestro derecho también a la propiedad privada. Derecho a la reparación, ¿verdad? Por eso hay reparación, dinerito, hasta que, por ejemplo, si un medio de comunicación saca una noticia que no es, él tiene que repararlo en el mismo periódico diciendo que la noticia no fue o no es realidad, bueno, disculpándose, y si esa persona quiere demandarlo, también puede hacerlo. Derecho a la educación, todos tenemos derecho a la educación, y derecho a la salud, que es muy importante. Derecho a la vivienda, al agua, a la alimentación, al ambiente sano para no contaminarlo, identidad, libre desarrollo de personalidad. Derecho a los pueblos, comunidades indígenas, al trabajo, seguridad social, a los niños, a las niñas y adolescentes, derecho a las personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas migrantes, reparación integral de un daño que se haya hecho, reparación por violaciones de los derechos humanos, derecho a la verdad, recepción social, cuando las personas han pasado por estos juicios, salen de tantos años de condena, ya saben que ellos tienen la oportunidad de empezar nuevamente en la sociedad y que nosotros les demos la oportunidad. Y derecho a una ciudadanía en el lugar donde haya nacido, aunque también existen las dobles ciudadanías y tenemos derechos aún a estas.
Bueno, les di una preguntita. Escriban la número 2. Pregunta número 2. Dale. No me deja hacer nada de esta computadora.